Pues vamos a empezar esta mentoría. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos las operaciones que hicimos en la última mentoría. ¿Te acuerdas, no? Que fueron 5. Sí. Empezamos con este TP, después aquí encadenamos un stop, 2 stops, 3 stops. Esto parece un TP si no vieras eso, ¿no? Pero por aquí pincha un poquito el stop. Y finalmente otro TP. O sea, hicimos la operación 1 y la 5 TP y entre medias 3 stops, creando este gráfico. Sí. Aquí, como te acuerdas, está la lista de las cosas, los parámetros que tenemos en cuenta. Pero antes de continuar, quería hablar un poquito sobre un tema que al revisar y bueno, volver a mirar la última mentoría, que como la edité en vídeo para colgar como tú me diste permiso, y entonces volviéndola a ver, vi el punto ese de cuando tú comentabas que había un tipo de vela que ya se iba al stop seguro. Sí. Entonces, eso estaba, a ver, esta de aquí. Aquí es cuando tú comentaste, pero esto se va a seguro stop, y a mí me costó un poco entender lo que tú querías decir. Entonces, ¿cuál es la parte que chirrió un poco? Pues que de la forma que yo enseño la parte de psicotrading y cómo veo el mercado, claro, tú lo dijiste como si supieras el futuro. Y ahí es donde yo quiero hablar, que ya sé que no te referías a prever el futuro, decir, esto seguro que se va a stop. Ya. Pero en ese momento es como que yo no entendía por eso, porque la mentalidad mía no hay seguros. Simplemente tú comentabas que puede haber una probabilidad mayor Sí. de haber un stop loss, sobre todo cuando son operaciones que en lugar de orden limit, como este último TP, la vela era esta, y claro, el precio tenía que retroceder un poco Sí. para ir para arriba. Pero entonces cuando son precios que están en la parte baja y tienen que coger stop, o sea, la orden stop, para, en plan que el precio cerrado aquí, como que tú lo que querías decir es, hostia, cuando ya estamos aquí tan cerca del stop loss, es más fácil que lo toque. Eso, lógicamente, a nivel estadístico es más fácil que toque el stop loss cuando estás aquí abajo. Sí. Pero el tema entonces no es decidir, pues no tomo esas porque sí, es backtestear eso, porque ¿qué pasa? Tú imagínate que en este caso de que la vela está por aquí, solo el 20% de las veces acaba llegando a TP. Pero entonces dices, hombre, el 20% de las veces llegando a TP sigue siendo rentable tomar esas entradas. Y ahí se tendría que comparar con el resto, que por eso sirven los backtests, es decir, voy a mirar cuando yo veo que ese parámetro y cuando veo el resto, ¿no? En plan, cada vez que encuentro una que la considero, tú comentabas, muy apretado, ¿no? Como que el precio ya estaba muy cerca del stop, pues ahí en una de las casillas de backtest pones un 1, diciendo, esta es de las que yo veo así, y las que no pones un 0. Y al final, todas las operaciones que son 0 y todas las que son 1 te dan una estadística. Sí. De qué profit has salido, cuántos stops, cuántos TPs, y con esa estadística es donde trabajas. Entonces, ahora voy a un comentario que ha hecho uno de los compañeros en un vídeo. Él comentaba que de qué manera, en el vídeo de los niveles de código A, él comentaba de qué manera se puede trazar mejor los niveles, al final del cuerpo o en el extremo de la vela en la mecha. Claro, él también aquí utiliza la palabra trazar mejor, y ese es el tema del mejor y peor, que ahora leo mi respuesta. Yo dije, buenas, primero de todo, no hay mejor y peor en este negocio. El lenguaje del precio ha hecho creer que hay cosas bien hechas y cosas mal hechas, y eso no es así. Estamos acostumbrados a recibir una educación donde las cosas están bien o mal.
Y aquí no es exactamente así. Yo personalmente las trazo en la mecha, no trazo en los cuerpos, pero no está mal hacerlo en el cuerpo. Para saber lo que es mejor para ti, se tiene que hacer un backtest y mirar dónde te da una probabilidad mejor. En ningún caso, alguien externo te puede decir que está bien o mal. En mis backtests, este punto en concreto, me da que es igual hacerlo en un sitio o en el otro, y yo he decidido hacerlo en la mecha. Si quieres copiar mi forma exacta de operar, entonces te recomiendo que le hagas un backtest para ver si a ti te dan los mismos resultados, porque dos personas nunca operan exactamente igual y los resultados cambian. Lo que para mí es rentable, para otro puede no serlo. Un saludo. Entonces, ligado un poco con lo que tú comentabas, es para que tengas clara la forma psicológica de tomar la educación en el trading, o la manera que yo tengo de enseñarlo. Es lo que comento aquí en el medio, de en ningún caso alguien externo te puede decir que está bien o mal. Eso viene por el sistema educativo actual, que está montado, ¿no?, que te ponen una nota, que te hacen un examen, que hay una respuesta correcta y otras respuestas que son incorrectas o medio correctas, y sobre eso se valora. Entonces, claro, cuando estamos hablando de una cosa como el trading, que vista desde la forma que yo lo veo, porque hay diferentes traders que trabajan de diferente manera, pero yo, como comento, la manera que yo veo el precio, que yo soy contrario a los que dicen que el lenguaje del precio ya está, o sea, tú aprendes lenguaje, aprendes una forma de entrar, te pones a operar y ya eres rentable. Pues yo no creo que sea así, y tengo mis pruebas para acabar decidiendo ver el mercado de esa manera, porque he analizado muchos comportamientos del precio que están dentro del lenguaje del precio, ¿no?, formas de entrar que se explican en muchos libros o en muchas webs y sitios hablando del lenguaje del precio, y los he estudiado haciendo un gran backtest y me salen perdedores. Entonces ahí hubo un momento como de trauma, ¿no?, en mi aprendizaje, que es cuando dije, hostia, pero si yo hago la entrada cuando se rompe este nivel después de tal cosa, que es una cosa que he estudiado, y hostia, he analizado 1000 eventos y bajo un 30% la cuenta, digo, bueno, voy a analizar unos cuantos más. Haces otros 1000 y sigues cayendo y dices, pero... Y entonces es cuando le preguntas a esa persona que enseña eso si ha hecho un backtest de eso, o simplemente lo enseña y él no solo trabaja enseñando y nunca ha operado. Y ahí es cuando empecé a forjar, pero a base de años, porque eso estoy hablando ya cuando llevaba 2-3 años en el sector formándome. Y claro, yo llegué a esta otra forma de pensar porque conozco muchas cosas que se enseñan que he backtesteado y el resultado es negativo. Por eso, a mí me gustaría que, claro, alguien que escribe en YouTube o así es normal, ¿no? Pero los que ya sois alumnos, como tú y todos los que hay de Código Pro, Código Élite, que empecéis a pensar de esa manera, y al hacerme la pregunta no me habléis de qué es bien, qué es mal, qué es lo correcto o incorrecto, porque claro, yo siempre, primer momento me rechía y puedo no entender muy bien la pregunta porque, claro, no me baso en qué está bien o mal, no es una educación tradicional o sea, la educación normal nos educan como para competir, ¿no? Porque en realidad poner una nota es compararnos con los otros de la clase, sin querer. Entonces, claro, se trata de poner un control, un miedo, un respeto al profesor, que en el tema del trading es muy diferente. Y también la educación convencional, ¿no?, trata un poco de encasillarnos, ¿no?
y ponernos dentro de unos parámetros y decir, pues, esta persona puede acabar haciendo una carrera universitaria, este otro para la universidad quizá no llegará, pero sí para un ciclo formativo, y bueno, seguramente cuando haga los 16 se irá a trabajar en una fábrica, ¿no? Y es como muy poco flexible, ¿no? La gran crítica que haría yo al sistema educativo es la poca flexibilidad, porque tú después ves muchos casos de éxito que prácticamente no tienen estudios los han dejado a medias y que han tenido etiquetas de las que pone el sistema educativo, ¿no? Como pues autismo o otro tipo de cosas por el estilo que muchos genios tenían.